Dios les bendiga nuevamente. Estoy acá una vez más para compartir la palabra del Señor y esperando que el Señor nos hable. Leo la Santa Escritura en Apocalipsis capítulo número 16, versículo número 18. Dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Gloria a Dios. Sí, en esta oportunidad quiero hablar de el año 2025 y esta expectación de los terremotos. Apercibidos a los terremotos en este 2025 y apercibidos desde el principio y apercibidos durante todo el 2025 también. Apercibidos durante todo el 2025. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué lo tomo de esta manera? Lo tomo de esta manera porque en El Salvador así empezaron las cosas. Empezando el año y los primeros días del año, una semana prácticamente, había pasado y aquí que se vino un temblor bastante fuerte. Un temblor grande, un temblor que sí se sintió el impacto tremendo de este temblor. Un impacto que asustó, trajo un buen susto, pero misericordia de Dios, solo advirtiéndonos de estar preparados para este año porque no causó daños, no causó muertes, no causó daños graves, siendo así que solo fue para advertencia, porque es el propósito de Dios de que uno entienda: Dios no quiere la muerte del que muere, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Esa es siempre la finalidad de los juicios de Dios, la finalidad de que esto vaya obrando para bien y vayan existiendo esos arrepentimientos en el corazón de muchos. Arrepentimiento y un corazón totalmente en búsqueda de Jesucristo, en búsqueda de Jesús de Nazaret. Eso es lo que el Señor quiere. Han habido varios terremotos, ha comenzado con varios terremotos este año en diferentes lugares, como el Señor Jesucristo lo advirtió en Mateo capítulo 24. Terremotos en diferentes lugares, lo dijo él. Entonces el Señor habló de terremotos, y no terremotos en un solo lugar, sino que terremotos en diferentes lugares. Esa es la señal contundente. Esa es la señal de que los terremotos iban a ser en distintos lugares. Como se sabe que es el último tiempo, examinando si los terremotos son en diferentes lugares. Y sí son en diferentes lugares. Tembló acá en El Salvador y luego tembló en China, allá en el Tíbet. Unos momentos después se da el temblor allá en China, completamente al otro lado del mundo. Se da este terremoto también en el Tíbet. Y lo curioso es que empezando el año, y cuando empieza el año y se comienza un año así, entonces quiere decir de que todo el año hay que estar en clamor y apercibidos y buscando de Jesucristo, buscando la cruz, buscando la cruz de Cristo, buscando ese contacto con nuestro Salvador, ese contacto con nuestro Señor, buscando ese contacto. Y también
no solo buscando ese contacto, sino que también buscando ser bautizados en el Espíritu Santo también. Y apercibidos y anunciando también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Advertencia, es decir, comenzando el año, así de entrada, es la señal que se nos da de que el Señor quiere que durante todo el año estemos apercibidos. Y velar significa, la palabra velar significa velar, vigilar, significa no descuidar ni un solo momento, en todo momento estar buscando al Señor, clamando al Señor en búsqueda, no descuidando, no dejando ningún espacio que nos quede, que el Señor no estemos en contacto con el Señor y que el Señor no esté enterado de aquel espacio que tenemos, dejar un espacio pequeño, sino que nos habla de estar siempre conectados con el Señor en todo momento. Y esto de que empezando el año significa conectarse con el Señor todo el año. Entonces viene hablando la palabra acá de un terremoto universal, el mismo terremoto que se anuncia en el profeta Isaías capítulo 24. Dice, temblará la tierra como un borracho, dice. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y nunca más se levantará. Aquí dice la palabra del Señor, un terremoto tan grande, dice el capítulo 16 de Apocalipsis, cual no lo hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es el terremoto universal profetizado por Isaías. Y dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Toda isla huyó. Es decir, que la gran mayoría de islas se perderá. Aquí dice todas. Se perderán. ¿Cómo será de tremendo eso? Los maremotos que van a aparecer derivados de eso. ¿Cómo serán esos maremotos? Es lo que rápidamente nos lleva a este versículo 20. Tremendo, toda isla huyó y los montes no fueron hallados, dice. No fueron hallados los montes, es decir que muchos volcanes también van a estar en actividad y muchos van a desaparecer, van a haber deslaves de volcanes. Una cosa tremenda, la que habla acá la palabra del Señor. Esto ya al final del Apocalipsis nos viene revelando el Señor que va a pasar esto. Y ahora, para advertencia y para estar preparados, nosotros vemos estos terremotos, sentimos estos terremotos, porque si yo he sido testigo, no puedo decir que me han contado o que he oído, que vi en las noticias esto de los terremotos, me puse a investigar en las noticias y vi, no, sentí el poder del terremoto y pues a cualquiera lo asusta, le impacta, aquello sirve de advertencia, realmente sirve. Si al caso usted llegase a vivir uno y que de hecho que 2025 puede estar marcado por advertencias con diferentes terremotos, si usted vive uno, bueno, lo primero es encomendarse al Señor para que el Señor tenga cuidado de nosotros, como yo le digo. Y pues si al caso llegara a pasar algún desastre de estos, el Señor lo guarde, manteniéndolo en un lugar donde no haya una tragedia, porque Dios puede obrar en medio de un terremoto de que uno no esté en un lugar que se derrumbe, o no llega al lugar donde le tocaba trabajar y allí se derrumbe. Milagros poderosos que Dios hace cuando pasan este tipo de eventos, de que pase el vehículo y cuando habiendo pasado el vehículo el derrumbe caiga y uno sea librado. Dios es el que obra, pero por ello le digo que hay que
estarse encomendando en las manos de Dios, encomendando en las manos de Dios, encomendando en las manos de Dios, apercibido, y apercibido para el rapto también, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir a traer los suyos, seremos transformados, que el Señor nos venga a traer, y seremos transformados, y los demás se quedarán. Habla la palabra del Señor. Por eso habla de estar apercibidos para que se dé este arrebatamiento de los justos, y también por aún no siendo el arrebatamiento, pero estos terremotos siempre son peligrosos porque son señales, y traen, son situaciones bien difíciles, como le repito, que hay que estar en las manos de Dios en todo momento para que el Dios Todopoderoso libre de este tipo de señales y de juicios que vienen sobre esta tierra, que, como le repito, en estos países solo fue de advertencia, no pasó a más, no pasó a más. Realmente el Señor bien bondadoso, solo queriendo que uno nada más sienta y se acuerde de su venida. Y como le repito, encomendando al Señor para que Él nos guarde estar apercibidos. Entonces, con esa expectación hay que estar de la venida del Señor, de las señales del Señor, de la venida del Señor, de las señales del Señor, en la comunión con el Señor, y así no descuidando las señales, no descuidando la venida del Señor, no descuidando de que Él es bueno también, porque no hay que descuidarse de que Él es bueno, y no descuidando que vienen los juicios también. Por otro lado, ambas cosas hay que tenerlas en cuenta, y teniendo en cuenta todo ello, pues así estar más agradables a Jesucristo cada día, y también deseándolo para las familias, y para usted y para todos, y para el que no le conoce también, conectarse con Jesucristo, y atender a los llamados que Dios hace. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación.